programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen amanecer, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a desarrollar pues nuestra agenda informativa, la de este día miércoles 7 de febrero. Vamos a concentrar lo medular en este abrebocas en República Dominicana y lo que al filo de la medianoche se fue conociendo pues en forma gradual. Hay otras informaciones que por supuesto estaremos presentando dentro de nuestro recorrido informativo de todos los días. Pero como la atención fundamental estaba en República Dominicana y el nivel de expectativas era saber qué iba a pasar, bueno, las cosas siguen siendo todavía confusas, como decíamos, en forma reiterada y contradictorias. Por una parte, sobre la medianoche se conoció, en este caso nos apoyamos en el vocerío oficial, que se habría llegado, eso fue lo que declaró el ministro de Comunicación e Información, a un acuerdo. Circunstancia que ya había anunciado incluso antes de partir de Venezuela y luego cuando llegó a suelo dominicano. Se firmó algo que han dado en llamar algunos un acta de convivencia. Lo firmó ese acta de convivencia solo el gobierno. El ministro de Comunicación, la presidenta de la Asamblea Constituyente Gubernamental. Luego de ello se ofrecieron algunas declaraciones breves y allí el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, decía que la oposición no firmaba ese acuerdo que otros llaman acta de convivencia, bueno, porque sencillamente había recibido una llamada desde Bogotá, presiones de Washington, porque allá está Rex Tillerson, el secretario de Estado, y presumiblemente también del presidente del gobierno de Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, en este caso nos encontramos con esta versión. En este caso también nos encontramos con el agregado que hizo el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, quien dijo que se reanudan esos contactos sobre las 10:30 de la mañana de hoy, una vez que los opositores evalúen lo que firmó el gobierno y harán sus observaciones y presentarán quizá alguna contraoferta. Mientras tanto, luego de que todo esto ocurría, sobre las 12 también y tantas de la medianoche, Julio Borges, quien asume la responsabilidad del vocerío de la oposición venezolana, decía que ellos no iban a firmar ningún acuerdo que fuera contra, de una forma u otra, ya tendrán los detalles en la precisión, que vaya contra los intereses del pueblo venezolano. En este caso, ellos señalaron que hay manipulación, que hay mentiras y que no se ha llegado a ningún acuerdo con el gobierno venezolano. Por lo demás, paralelamente a ello, se conocían versiones de parte de fuentes vinculadas a la representación de la oposición, donde se ratificaba que el tema de las elecciones, la realización de esa propuesta electoral pautada por la constituyente para el primer cuatrimestre, el tema del Consejo Nacional Electoral, el tema de la observación internacional, el tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional, el tema de la liberación de los presos políticos, pero en esencia también algo que se remarcaba y se jerarquizaba, la asistencia frente a la crisis humanitaria. Bueno, habría que precisar en cuáles de esos acuerdos, en cuáles de esos puntos pudiera haberse llegado o aproximado a un acuerdo, pero lo que tranca el juego, como se dice de manera gráfica, es el tema electoral, el tema del calendario, del cronograma, de la transparencia, de la pulcritud y de la justicia en la realización de un proceso electoral. Entonces, estamos llenos todavía de una marcada incertidumbre, esperando a ver qué es lo que se va a firmar, si es que se firma. Porque la tendencia que por lo menos se marca alrededor de lo que dicen los acompañantes de la oposición es que para firmar un acuerdo así es mejor no firmar nada. Y no por no firmarlo, lo deseable sería firmar para buscar una salida y canalizar, pues, de alguna forma, soluciones a la crisis nacional, a la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Así que estamos pendientes. Mientras tanto, ya que mencionábamos
lo de las presiones. A través de su cuenta de Twitter, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señalaba y denunciaba que la delegación opositora venezolana estaba siendo presionada por el gobierno para firmar un acuerdo que no recoge clara y explícitamente la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Antes de ello, desde Bogotá, donde se encuentra, como decíamos, de visita el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, y en compañía del presidente Juan Manuel Santos, se refirieron a la situación venezolana, a la crisis, a una manera, a la forma como enfrentarla. Por cierto que sobre crisis humanitaria, el secretario de Estado dijo, o habló de la posibilidad de desviar recursos para ayudar a las personas que están cruzando la frontera, dada la situación que se le comienza a presentar a Colombia de dificultades en este sentido. Pero Juan Manuel Santos, bueno, ellos reclamaban igual elecciones transparentes, libres y justas. Pero paralelamente, o a la par, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decía públicamente que Maduro no aceptaba un proceso electoral libre y transparente porque sabía que iba a perder esas elecciones. Así que bueno, seguramente hay muchos insumos para el consumo político en el día de hoy y muy probablemente diversas respuestas de parte del gobierno venezolano frente a esos señalamientos, ¿no? Entonces, que por cierto, la gira de Tillerson fue calificada ayer por el ministro de Comunicación como una gira guerrerista en este sentido. Bueno, de otra parte, del otro lado del mundo, desde Europa, la representante o la alta comisionada para asuntos de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, también se refería a la situación venezolana. Por cierto que pronto se va a discutir en esa instancia alguna otra decisión sobre el caso de Venezuela, pero pedía, señalaba, solicitaba que deberían realizarse elecciones transparentes y libres, democráticas en nuestro país. Como ven, bueno, seguimos en el vértice de la pirámide, ¿no? No solamente en lo nacional con este tema, sino en lo internacional también. Es muy seria la situación. Bueno, hay otros temas también que están ocupando nuestra agenda. Está el tema del apagón de ayer en diversas partes de la capital de la República, también en un sector del este del estado, o del este de lo que llaman el distrito capital, es decir, eso es el estado Miranda, lo que llaman el este de Caracas. Y en Vargas se presentaron pues situaciones irregulares, hubo un apagón que Corpoelec lo atribuye a un supuesto presunto saboteo, una perturbación en la estación de Santa Teresa del Tuy. Bueno, y ustedes y los que nos ven y que padecieron eso, saben lo que significó, bueno, trasladarse a pie, el problema del apagón sobre los aparatos electrodomésticos y todo lo que, el funcionamiento del metro de Caracas, todo eso, bueno, estuvo perturbado por este apagón que se registró en el día de ayer. Bueno, y otras informaciones también sobre las que iremos transitando en este día de hoy, miércoles 7 de enero. Bueno, presentemos nuestra portada, ¿no? Nuestros titulares en esta primera edición del noticiero de Televen. Comenzamos con lo del apagón. Se registró un apagón en varios sectores del distrito capital Miranda y Vargas debido a una falla en la subestación de Santa Teresa en los Valles del Tuy. Bueno, este martes se llevó a cabo una nueva fase de mesas de conversación entre el gobierno y la oposición venezolana desarrolladas en República Dominicana. Ya hicimos una síntesis de la información que surgió después de la medianoche. Lo que decíamos de la Unión Europea, la alta representante para la Unión Europea en asuntos de política exterior, Federica Mogherini, exhortó a que las autoridades venezolanas y la oposición pacten elecciones legislativas, dice allí, pero en realidad son elecciones presidenciales, libres, creíbles y transparentes. Bueno, información internacional, 2 personas fallecieron y más de 150 resultaron heridas tras un potente terremoto de magnitud 6.4 en la ciudad de Hualien, en Taiwán. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con la integrante de la Asamblea de Educación, Olga Ramos. Bueno, y cerraremos siempre con arte y espectáculos. La empresa estadounidense se encuentra subastando unas botas y un piano utilizados por el fallecido cantante Prince. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión.
Vamos con titulares de la prensa nacional, regional, internacional, las informaciones de último momento, previamente también la presentación de los reportes de nuestros corresponsales, la información del tiempo y del tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Miércoles 7 de febrero de 2018, como siempre es un placer informarles. ¿Qué tal? ¿Cómo los trató el apagón? Bueno, por con donde yo vivo no pasó cola. nada. Con por lo bastante menos. cola, porque Sí, estabas de regreso a casa. yo estaba saliendo de Altamira y la verdad que había muchísimo tráfico en la calle y también la presencia de mucha gente que estaba pues viendo la manera de regresar a su hogar, porque obviamente el metro estaba cerrado. Hubo 10 estaciones de metro que cerraron en todo lo que es el tramo y la operatividad de este sistema, y esto obviamente ocasionó que muchísimas personas tuvieran que dirigirse al transporte público, que ya de por sí está colapsado, y obviamente pues generó muchísima más molestia e incomodidad para las personas poder llegar a sus casas. Sí, bueno, generalmente mucha cuando deja de prestar servicio una de las estaciones del metro, ya el colapso se siente acá en Ciudad Capital. Imaginen ustedes 10 estaciones cerradas porque, bueno, no Sobre había todo cuando es la servicio línea eléctrico. central. Bueno, hay testimonios gráficos, ¿no?, en diversos medios de comunicación donde se registra, bueno, la gente caminando por las calles y avenidas de la capital y otros sitios porque, bueno, duró bastante el apagón. Además que es difícil para la ciudadanía tener un comportamiento, valga la redundancia, ciudadano en ese tipo de casos, porque los semáforos obviamente dejan de funcionar porque no hay luz. Entonces allí, bueno, es súper complicado en las intersecciones la anarquía. pasar. Nadie deja pasar a nadie, ¿por qué vas a pasar tú primero? Si yo Sí, vengo de correcto. aquí, ¿por qué me voy a poner yo? Y entonces se arma la gran cola y la gran tranca en una callecita así, que pudiéramos de alguna manera todos ir poco a poco transitando. Sí, así es. Es así. Bueno, y por supuesto a esa hora de la tarde que mucha gente ya quiere estar de vuelta a casa, entra entonces ese desespero, ¿no? Por pasar, por llegar primero al destino. Bueno, ya el ministro de Energía Eléctrica decía que se trató de un sabotaje en la subestación Santa Teresa, que habían cortado cables. Vamos a esperar entonces mayores detalles en el transcurso del día de hoy. Por lo pronto, la revisión de la prensa nacional. Vamos a eso. Y vamos a comenzar, amigos, la revisión de la portada del diario El Nacional. Tema de salud como uno de los principales. Falta de respuestas del gobierno agudiza la desesperación de los enfermos renales. Vamos a ir al detalle de esta información. Pacientes fueron dispersados por la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Urdaneta y en la sede del Seguro Social, en la esquina de Salas. Le bajaron la Santa María cuando exigían que el Estado les garantice el derecho a la vida y a la salud. También en esta portada nosotros podemos observar lo que es la imagen que da cuenta de la situación que ocurrió en la ciudad capital, si nuestro director nos ayuda a colocarla, donde, bueno, ya se ve la cantidad de personas que tuvieron que optar en algunos casos por transportes improvisados y en otros por ir a pie, dado el apagón que ocurrió en la ciudad capital. El título de esta nota es "El apagón aumentó el caos". Ya hemos comentado parte de lo que ocurrió en con esta información. Más abajo, otro tema, el económico. Rollo de papel higiénico vale 100.000 bolívares, igual que el billete más alto. Aumentó 2.552% en 2 meses. ¡Wow! De verdad que uno no deja de asombrarse todos los días con el incremento de los precios. Bueno, revisemos la portada del diario El Universal para este día. Ellos tienen 2 aristas del diálogo en sus 2 principales titulares. Uno de ellos, Rodríguez: vinimos a firmar y firmamos el acuerdo alcanzado. Parte del sumario nos dice: el jefe del equipo del gobierno en las negociaciones en Dominicana afirmó este martes que, abro comillas, se logró conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana, cierro comillas, y lo suscribió al salir de la reunión en Santo Domingo. La delegación oficial acusó a la oposición de negarse a firmar tras recibir órdenes desde Bogotá e incorporó 2 nuevos puntos al acuerdo que se está negociando en República Dominicana. Otro titular, Julio Borges: no firmaremos nada que dé menos derechos. Parte del sumario. El jefe de la delegación opositora negó presiones por parte de Colombia y Estados Unidos para no firmar el acuerdo. La MUD expresó que el objetivo es darle al pueblo el derecho a elegir su futuro. Más abajo tenemos gráfica del tema internacional. Bajas temperaturas en España y Francia. Una ola de frío siberiano afecta a España y Francia, donde esperan que las bajas temperaturas duren toda esta semana. En Francia incluso cerraron la Torre Eiffel hasta nuevo aviso.
Volvemos a nuestro país. Falla eléctrica generó caos en los servicios de la Gran Caracas. Vamos a ahondar en esta nota que ya se las reseñamos al principio. Y nos dice, la caída en el servicio eléctrico se produjo como consecuencia de una avería en la subestación Santa Teresa en Valles del Tuy, informó el ministro Mota Domínguez. Lo atribuyó a un acto de sabotaje. Vamos a revisar ahora, amigos, portada del diario 2001, titular principal, información que ya les veníamos comentando. Apagón desató el caos por un rato largo. Ese es el título principal de este periódico para la mañana de hoy. Más abajo tenemos información que tiene que ver con lo siguiente. El aumento de pasajes se cuela a la calladita. Bueno, han habido algunas conversaciones entre el sector transporte y el Ministerio de Transporte, pero hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial acerca de cuál sería el incremento en el costo del pasaje. Según este titular, pues lo estarían cobrando ya de manera solapada, por decirlo de alguna forma. Zaperoco en Tucupita, y muestran allí unas imágenes. Dice lo siguiente: en la capital del estado Delta, Amacuro, se reportaron incidentes entre vendedores informales y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por el presunto decomiso de mercancía. Tema político: Mesa de la Unidad rechaza acuerdo y el gobierno firma en solitario. La oposición manifestó su inconformidad con los términos contenidos en el documento. El oficialismo los acusó de abstenerse por presiones del exterior. Diario Vea, en su primera plana, titulan: distribuidoras de alimentos aceptan el petro. Parte del sumario. El ministro para Comercio Exterior, José Bielma Mora, dijo que empresas brasileñas recibirán la criptomoneda a partir del 20 de febrero. Otro titular con fotografía: galopa importante encuesta. Reseña Vea lo siguiente: el candidato socialista a la reelección, Nicolás Maduro, aventaja a otros aspirantes a la presidencia hasta con 10% de diferencia, según los cómputos de la reconocida empresa Interlaces. También destaca esta primera plana: ni Brasil tolera injerencia de Tillerson. El canciller de facto de ese país admitió que si de cambio se trata, es mediante los venezolanos. Cabello condenó agresión de Tillerson y Kuczynski. Además, Maduro sí irá a Cumbre de las Américas. Assange seguirá preso aunque está enfermo. Y petroleros y obreros buscarán los 10 millones. Esto es lo que reseña Vea en su primera plana. Vamos a ver ahora lo que tiene el periódico Últimas Noticias como información principal. El gobierno ya firmó el acuerdo y muestran una imagen donde se ve allí a el negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, y también a la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez. Los delegados de la comisión oficial rubricaron el documento y lo entregaron a Rodríguez Zapatero. La oposición no refrendó el pacto, una llamada lo frenó, esto lo dijo Jorge Rodríguez. También en esta portada se reseña lo siguiente en materia de transporte público. Comenzó la corredera por los pasajes para la temporada de carnaval en La Bandera. En la portada también dice lo siguiente: esto en materia internacional: lluvias torrenciales azotan a Argentina, unas 3.500 personas han sido evacuadas del Chaco y también de Malta. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, titula con la Serie del Caribe, final en la mira. Caribes, con el picheo de Darley Thompson, espera hoy a su rival para dar un paso más en el clásico regional. Amigos, pausa. Al regreso, la información regional acá en el Noticiero Primera Emisión. Sigan allí. Bueno, el apagón nos dejó calorcito acá en el estudio. Está calientico, El estudio hoy está distinto a todos los días anteriores que nos estamos congelando, pues hoy estamos con calorcito. Vamos ahora a revisar la prensa regional. Iniciamos con La Verdad de Monagas. El principal titular: fiscales de la SUN de Monagas resguardarán alimentos del CLAP. Vamos con la portada del diario El Clarín del estado de Aragua. Apagón colapsó a Caracas, sin servicio 10 líneas del metro, o mejor dicho, 10 estaciones del metro. Es así. El Tiempo circula en el oriente del país, titula: gremios, crisis económica genera ausentismo en el sector salud. Portada del diario El Informador, que circula en el estado Lara: desabastecimiento de comida alcanza el 70%. Más abajo, 4 días sin agua y pueden ser más. Para el viernes, Hidrolara podría reparar la bomba del pozo El Carabalí, siempre y cuando no haya contratiempos en el taller. La falla se debe, explica,
a que los rodamientos cumplieron su ciclo de vida y se ha hecho difícil conseguirlos. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Ahí está Jesús Albino. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti de la ciudad de Barcelona. Quienes hacen vida activa en este lugar solicitan mayor presencia de los cuerpos policiales debido a que, sobre todo en horas de la noche, tanto los médicos como los pacientes son víctimas de grupos delictivos. Ellos señalan que esta situación había sido controlada, pero en lo que va del año nuevamente se registran robos en las instalaciones y también a pacientes y trabajadores de este centro hospitalario. Iniciamos la jornada del día de hoy con información en materia laboral. La planta denominada Casima, perteneciente al Complejo Cirúrgico Nacional, ubicada en el municipio Caroní del estado Bolívar, desde hace 7 meses tiene las operaciones paralizadas. Aseguran sus trabajadores que desde ese entonces no han producido ni una gota de acero, tal como lo señalaron textualmente. También exigen mejoras salariales, alimentación, transporte, entre otros beneficios de ley. Desde el inicio de esta semana se han registrado fallas en el suministro de gasolina en San Juan de los Morros. Esta situación ha afectado a conductores y transportistas, quienes han denunciado tener problemas para cumplir con sus jornadas laborales. Ellos hacen un llamado a las autoridades para que solventen esta situación. Productores agropecuarios del occidente del país están solicitando a las autoridades regionales y nacionales garantías para poder trabajar, debido a que se están registrando robos y asaltos en unidades de producción y sembradíos. Hasta ahora no hay ningún plan que garantice la tranquilidad en estas unidades de producción. Desde el estado Zulia, Lenín, Daniel y Televen. Gracias, Lenín, y a todos nuestros corresponsales por su reporte oportuno a esta hora. Nos vamos a la pausa. Sí, enseguida estamos de vuelta, así que sigan con nosotros. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos con el Clarín. Ellos titulan de la siguiente manera: buscan que los condenados por corrupción o por lavado vayan a la cárcel más rápido. Portada del diario El Mercurio, que circula en Chile, dice: medidas como la instalación de torniquetes en buses reducen evasión en el Transantiago a su menor nivel en 3 años. El Universo de Ecuador titula: corriente nubosa provoca lluvias, y ahí tienen la gráfica. Y en otro tema, la OEA observa aspectos de actual proceso electoral. Vamos con la portada del diario El País de España. Titular principal, uno de ellos al menos: Alemania negocia un pacto con concesiones dolorosas. Socialdemócratas y democristianos sortean la presión de sus bases para formar un gobierno que permita la estabilidad de Europa. También en esta portada se reseña lo siguiente: las turbulencias en Wall Street contagian a las bolsas de todo el mundo. Ya comentábamos parte de esta información el día de ayer. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Lloviznas dispersas sobre Amazonas, Bolívar, Monagas, Sucre, Miranda, Vargas, Yaracuy, Falcón, Táchira y Mérida. Caracas estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Valencia soleado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y comenzamos informándoles que hay buen tránsito en la autopista del Este y también en la autopista Francisco Fajardo. Vamos a revisar otros puntos, en este caso el helipuerto Ávila, sentido hacia la ciudad de Caracas. Ahí pueden observar ustedes el dispositivo de seguridad en el kilómetro 27. Igual en el sector Mampote. Otros mensajes que llegan: bueno, un servicio público, solicitan por acá clopidogrel de 75 miligramos y linsonopril de 20 miligramos. En nuestra cuenta de Twitter están los datos para quien pueda colaborar con esta persona.
Nos saludan desde Valencia, desde las 5:45 de la mañana, informándome por el mejor noticiero matutino. Estaban viendo regiones también. Giancarlos Álvarez dice, buenos días Venezuela, Dios nos bendiga en este día. Saludos a la gente del noticiero. Giancarlos nos escribe desde Tucupita y nos señala la situación ocurrida el día de ayer de actos vandálicos en esa ciudad y que nosotros tendremos un reportaje acerca de esto más adelante en nuestra emisión. Machado Ferrer en Nirgua dice que la colectividad se queja ante las constantes colas en las entidades por falta de efectivo. Bueno, otro tema, por acá van a comer paella en el estado de Yaracuy. Felicitaciones por allá. Ahí se ven dos ollitas bastante grandes de paella. Por acá tienen una arepa que nos manda Mili, otra que nos envía Zoraida. Leonardo Bolén nos saluda desde Puerto La Cruz y bueno, envía mensajes, limpia tu playa, tu río, para todas aquellas personas que van a salir en carnavales. Y el galán Guillén dice que es mitad de semana y Gaudí Peroso se ve mucho más hermoso y radiante que nunca, sobre todo con ese rosa pastel como algodón de azúcar. Upa, papá. Ay, ahora sí me dio calor. Upa, cachete. Pero qué inspirado el galán Guillén. Mira, pues, ahora ya no hay aire que funcione. El galán Guillén parece que él lanza el anzuelo a ver qué pesca. Sí, él va Sí, estar viendo yo ahí a creo ver que quién por se toda la resbala. programación de Televen él va lanzando al suelo. Creo que vas a Por tener ahí. problemas con Anarela si sigues ahí generando esos mensajes de Pues, Guillén. ay. Bueno, ni modo, vamos nosotros a lo nuestro, ¿verdad? Vamos a los titulares de la primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, vamos a hacer un recuento de todo este tema de República Dominicana, pero previamente también vamos a presentar detalles, un reportaje sobre lo que también se registró con ese apagón que dejó a buena parte de la capital de la República, también parte del estado Miranda, sobre todo el este de lo que llaman Distrito Capital, también sin luz, el estado Vargas. Bueno, las secuelas se sienten aún en este caso. Sobre República Dominicana, bueno, digo un recuento de lo que ha pasado. Recuerden que a la medianoche se conocieron los detalles, lo que ha dicho el gobierno, firmó un acta de convivencia solo el gobierno, la oposición no. Hoy se reanudan las conversaciones a partir de las 10:30. Habrá contraofertas y habrá observaciones de la oposición venezolana que se niega a firmar porque dice si no hay un acuerdo que sea digno para el pueblo venezolano, pues no lo firmaremos. Palabras más, palabras menos, es lo que se entiende de todo esto. Bueno, la alta representante en asuntos de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, solicita elecciones libres, transparentes y justas en Venezuela. Igual desde Colombia se pronunciaron sobre elecciones transparentes el secretario de Estado Rex Tillerson, quien está de visita en Bogotá, y el presidente Juan Manuel Santos, que añadió que el gobierno de Maduro no quiere elecciones porque sabe que las va a perder. Bueno, es la interpretación que ellos le dan. También algunas otras notas en el espacio internacional, lo que ocurrió en Taiwán, un fuerte terremoto que dejó un saldo, bueno, de algunas víctimas, lamentablemente. En el espacio de la entrevista conversaremos con Olga Ramos de la Asamblea de Educación y al final siempre arte y espectáculos. Gracias por seguir con nosotros. A esta hora vamos a conocer en detalles las noticias más interesantes de este día y para eso me acompaña mi querido Héctor Matos. Héctor, buen día. Buenos días, Gaudí Peroso, amigo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos de inmediato a revisar los detalles de las informaciones más importantes. Y este martes se registró un apagón en varios sectores del Distrito Capital, Miranda y Vargas, debido a una falla en la subestación Santa Teresa en los Valles del Tuy, lo que generó el cierre de 7 estaciones del metro de Caracas y la paralización de toda la línea 1. Las Mercedes, la avenida Baralt, Santa Eduvigis, Cebucán, La Castellana, Los Palos Grandes, Colinas de Bellomonte, Vargas, La Carlota, Petare, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Quinta Crespo, entre otros, son algunos de los sectores de la Gran Caracas que quedaron a oscuras la tarde de este martes. Los ciudadanos afectados por el apagón manifestaron su descontento tras el colapso del transporte público en la ciudad capital. Que pasó un autobusito para irme a Palo Verde y no ha pasado ningún autobús. ¿Qué pasaría? No sé. Llamo a mi mamá y en Guarena tampoco hay luz. Guarena ni Guatire tampoco tienen luz. Los del metro, apagar la luz con todo el mundo metido dentro del metro, sin saber si uno se podía matar entre el metro saliendo del metro. Ah, ¿tú crees eso? Y todavía es la hora que todavía no puedo llegar a mi casa. La empresa Metro de Caracas a través de Twitter informó que las estaciones Chacao, Altamira, Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California, Petare, Palo Verde, Plaza Sucre y Pérez Bonalde
quedaron fuera de servicio debido a la falla eléctrica. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, informó que a las 8 de la noche de este martes fue restablecido el servicio en la línea 1 del metro de Caracas. Los usuarios manifestaron que el cierre del subterráneo los afecta directamente porque es el principal medio de transporte de la capital. De verdad que esto que está pasando por el metro, tenía un rato que no pasaba y en una situación bastante difícil que estamos viviendo aquí en Caracas ahora con las cosas que están sucediendo, de verdad, que bueno, como dicen, algo tiene que pasar para que esto se mejore de verdad. Asimismo, la alcaldía del municipio Chacao anunció que puso en marcha un operativo especial de seguridad debido al apagón que afecta a buena parte de la jurisdicción. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que han logrado restablecer el servicio en algunas zonas afectadas. Quiero informarles que eso fue un acto de sabotaje, está ya comprobado, que afectó la subestación Santa Teresa, donde al hacer un corte de los aterramientos de un transformador en 400, hubo una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior incendio. Ahí pueden observar el corte del cable que hicieron estas personas en estos actos de sabotaje y, por supuesto, la rápida acción de Corpoelec ya se está recuperando, eso fue aproximadamente hace 2 horas, ya tenemos tensión, ya hay muchos circuitos que se han recuperado, se le pide paciencia, Corpoelec está trabajando, como pueden ver, eso no es simplemente una falla sencilla, hay que sustituir el transformador que se quemó, sin embargo estamos haciendo maniobras eléctricas con otros circuitos y ya muchos sectores de la Gran Caracas y también el Estado Miranda y Barca han recuperado la energía eléctrica. Tras el colapso del transporte público, los usuarios denunciaron que los choferes estaban cobrando 4.000 bolívares desde la avenida Francisco de Miranda hasta Plaza Venezuela y La Hollada. A otro tema, este martes se desarrolló otra jornada de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Hasta el momento no se ha firmado un acuerdo final. Pasadas las 5 de la tarde de este martes, representantes de ambas delegaciones hicieron acto de presencia en la sede de la Cancillería de República Dominicana. En el caso de la Mesa de la Unidad Democrática se observó al jefe de la delegación, diputado Julio Borges, mientras que el Gobierno Nacional nuevamente estuvo representado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Este último aseguró antes de ingresar a las instalaciones de la Cancillería que ya se está muy cerca de firmar un acuerdo. Agradecidos por la solidaridad, agradecidos por la tenacidad del presidente Danilo Medina, de su canciller Miguel Vargas, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela. Es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero. Por su parte, el jefe de la delegación opositora, diputado Julio Borges, desmintió que se hayan reunido este lunes en horas de la noche acá en Caracas, tal y como lo asegura el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Ratificó que aún no se ha establecido un acuerdo final. La posibilidad de seguir explorando los derechos de los venezolanos. Cualquier otra cosa, diputado, hay una mesa ahí lista. Hay una mesa lista, 2 bolígrafos, se va a quedar fría esa mesa. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Anoche se reunieron, Pero Zapatero se reunieron también. Recordemos que en estas mesas de negociación que se iniciaron el pasado mes de diciembre están planteados 6 puntos, entre los que destacan un cronograma electoral con garantías y la apertura de un canal humanitario. Puntos que, de acuerdo a información de la delegación oficialista, ya se encuentran bien adelantados. Y la alta representante para la Unión Europea, Federica Mogherini, exhortó que las autoridades venezolanas y la oposición pacten elecciones libres, creíbles y transparentes. La jefa de la diplomacia europea pidió a las partes compromiso y flexibilidad para alcanzar una solución política. Añadió que es esencial fijar una fecha para las elecciones presidenciales en las que participen todos los partidos políticos opositores de Venezuela. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas en Perú los días 13 y 14 de abril. Esto fue confirmado por el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter.
Arreaza publicó la carta de invitación que recibió el jefe de Estado venezolano de parte de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski. La presidencia del Congreso de Perú envió un oficio a la canciller de ese país y al secretario general de la OEA para rechazar la asistencia del presidente Maduro a la referida cumbre. Y la Asamblea Nacional citará al canciller Jorge Arreaza para tratar las negociaciones sobre el territorio Esequibo. El anuncio fue realizado como parte del acuerdo con el que la plenaria del Parlamento rechazó la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia del Esequibo y la fachada atlántica a la Corte Internacional de La Haya. No es lógico, no es ético, no es aceptable que un país que entiende cuál es la realidad de Venezuela hoy intente impulsar la vía de dirimir el conflicto territorial a través de la justicia internacional. Cuando, reitero, está contemplado en los acuerdos de Ginebra la solución de esta controversia por vías pacíficas y se le otorga al secretario general seleccionar una de estas vías, pero no una que no involucra a las partes, en este caso a Venezuela. Además del ministro de Relaciones Exteriores, se espera convocar a los funcionarios encargados de la controversia para que rindan cuenta de las gestiones hechas. Para algunos, las diligencias no han sido suficientes. Empezamos el 2017 y el canciller de Guyana hace un reclamo al país diciendo que nuestro reclamo por el Esequibo era absurdo. Pero en julio de ese mismo año, las transnacionales seguían explotando yacimientos petrolíferos y oro, pero el gobierno no dijo nada. Durante la sesión se creó una comisión mixta para la defensa de la soberanía, la cual estará encabezada por el diputado Williams Dávila. Mardoley Prin, Televen. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria condenó las agresiones en contra de los parlamentarios opositores venezolanos que integran la Asamblea Nacional. El comité expresó su preocupación por las continuas represalias a las que son sometidos los diputados opositores del Parlamento. Advirtieron que los ataques contra el Poder Legislativo desestabilizan el sistema democrático venezolano. La organización reiteró su petición de enviar a Venezuela una misión que analice la situación actual del país. El gobierno brasileño rechazó la invalidación del partido Primero Justicia para las próximas elecciones presidenciales. A través de un comunicado, la Cancillería de Brasil manifestó que repudia el sistemático e inaceptable empeño del gobierno venezolano en eliminar de la actividad política a los partidos, organizaciones o personalidades de la oposición. También destacaron que la invalidación de Primero Justicia se suma a la inhabilitación de la Mesa de la Unidad Democrática y Voluntad Popular. Reiteraron su convicción de que la reconciliación de los ciudadanos se dé a través de un diálogo de buena fe, con amplia participación de las fuerzas de la oposición y la sociedad civil en busca de una salida pacífica para la crisis. Hacemos una nueva pausa, enseguida venimos con más noticias. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. La Asamblea Nacional solicitará una reunión de emergencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, esto para tratar el éxodo masivo de venezolanos. El diputado Luis Stefanelli aspira a que se activen los protocolos humanitarios. La medida fue aprobada durante el debate del Parlamento sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros países como consecuencia de la crisis humanitaria. Desde allí, el diputado Luis Stefanelli instó a buscar las razones y consecuencias del éxodo. En el 2016, 24.000 venezolanos solicitaron asilo en el exterior. En el 2017, esta cifra se incrementó a 100.000. Y las proyecciones del 2018 son de más de 200.000 que solicitan asilo, no aquellos que se van por su cuenta a riesgo y a trocha y mocha a ver qué es lo que hacen al llegar allá, que lleva a la situación de que seres humanos arriesguen la vida. Durante el debate se le dio el derecho de palabra a Irales Hansen, madre de Jovito Gutiérrez, uno de los jóvenes desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que salió de Falcón con destino a Curazao. Exigió información del caso a las autoridades nacionales y de la isla caribeña. La crisis que hoy vivimos en Venezuela hizo que mi hijo, como muchos jóvenes ahí, no le importaran las condiciones de esa embarcación, arriesgando su vida para embarcarse ahí e irse a buscar un futuro.
Por su parte, el diputado Luis Lipa denunció maltrato por parte de los efectivos castrenses contra los venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia y Brasil en busca de alimentos. La denuncia más reciente proviene del estado Apure. Se espera que este viernes diputados de la Asamblea Nacional se reúnan con altas autoridades colombianas para tratar el tema del éxodo venezolano. Mardoley Prim, Televen. Bien amigos, y continuamos con otras informaciones. Es que la crisis que hoy vivimos en Venezuela se ha complicado justamente con el tema de la salida de las personas desde Venezuela hacia Colombia. Aerolínea Estelar informó que todos los pasajeros que adquieran boletos desde Venezuela a destinos como Argentina, Perú, Chile, España, Estados Unidos deben poseer de manera obligatoria el pasaje de retorno, esto según la normativa migratoria de estos países. A través de un comunicado detallaron que los viajeros deben tener ida y vuelta al momento de realizar el chequeo ante la aerolínea. De no ser así, no podrán embarcar. Para esta medida se excluyen aquellos que demuestren de manera fehaciente su estatus legal en el país de destino, es decir, ciudadanos o residentes de estas naciones. Y de cada 3 días que se necesita de consumo en Venezuela, los agricultores y productores pueden garantizar solo 1. Aseguran que la crisis obedece al exceso de controles. Así lo manifestó ante la Asamblea Nacional el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Hemos hecho un llamado de atención y hacemos ante esta Asamblea Nacional un llamado de atención. ¿Qué va a comer Caracas? ¿Qué va a comer Valencia? ¿Qué va a comer Barquisimeto? Si en los estados productores se retiene el 30% de la producción. No tenemos insumos en Venezuela, no hay fertilizante en el país. Lo que se sembró en el ciclo norte-verano, último trimestre del año 2017, se sembró prácticamente sin fertilizantes. La tarea de los gobernadores de poner mano a la producción atenta contra la producción y desestimula la inversión en el campo, que ya bastante golpeada está. Los cuerpos de seguridad regionales andan atrás de los productores, de los caberos que comercializan el queso, de las gandolas cargadas de ganado, en lugar de estar atrás del AMPA que nos acorrala todos los días y que nos roba y nos tiene acorralados en las regiones productivas. Pidió a la Asamblea Nacional modificar normativas como la Ley de Tierras, la Ley de Semillas, la de Ciencia y Tecnología y la Ley de Trabajo. Hopkins indicó que el gremio agropecuario se encuentra en alerta ante la caída de la producción. Y la capacidad monetaria del país disminuyó a 7%. El diputado de la Asamblea Nacional, Elías Mata, denunció que la falta de billetes dificulta las transacciones económicas básicas, como el pago del transporte público. Le quedaron debiendo a una empresa muy importante más de 30 millones de dólares. Y esa empresa, que era la que producía los billetes, fundamentalmente la mayoría de Venezuela, bueno, hoy en día no quiere seguirle produciendo a un país maula como este, un país irresponsable. La mayoría de los países del continente latinoamericano tienen un porcentaje aproximadamente de 25-30% de efectivo con respecto a la base monetaria. Fíjense cómo vamos nosotros. En el 2015 teníamos cerca de 33% de efectivo sobre la base monetaria. Estamos ahorita en 7%. El diputado Mata pidió que la Comisión de Finanzas del Parlamento haga un estudio sobre la falta de efectivo en el país y se presente una propuesta al presidente Nicolás Maduro para que se solucione el problema. Según un estudio de investigadores británicos, el chocolate disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. En un informe presentado en la reunión anual de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos en Chicago, los científicos señalaron que el chocolate en pequeñas cantidades reduce el riesgo de un ataque cardíaco al disminuir la tendencia de las plaquetas y obstruir los vasos capilares. Señalaron que una bebida caliente o un fragmento de chocolate como parte de la dieta regular son muy buenos para la salud. Lo recomendable serían 2 cucharadas de chocolate negro, que es su forma más pura. Y no llevar unos lentes oscuros adecuados, una buena protección para el sol implica riesgos, no para la imagen, sino para la salud de los ojos.
Algunas consecuencias pueden ser heridas en la córnea e incluso cáncer en la piel de los párpados. El Consejo General de Colegios Ópticos advierte de los riesgos que implica el uso de este producto sin certificación de calidad alguna y lamentan la falta de conciencia. En los últimos años ha crecido el índice de cataratas en la población joven y el número de tumores en la piel de los párpados. En la montaña, la baja humedad y el calor contribuyen a aumentar la evaporación de las lágrimas, resecando el ojo y ocasionando ardor, visión borrosa, sensibilidad a la luz y sensación de arenilla en el ojo. Por todo esto conviene tomar ciertas precauciones y visitar al oftalmólogo. Pausa. Al volver, terremoto en Taiwán deja 2 personas fallecidas y más de 150 heridas. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Y aún no ha sido identificado el sujeto que accionó una bomba lacrimógena durante la mañana del lunes en el metro de Caracas. Así lo aseguró el ministro de Transporte, Carlos Osorio. El día de ayer también fuimos objeto de un sabotaje, particularmente en las estaciones del metro, en la estación de Plaza Venezuela, donde un sujeto no identificado todavía lanzó una granada lacrimógena en la estación del metro. Ya estamos haciendo las investigaciones a través del CICPC y los organismos de inteligencia para dar con la captura de ese sujeto, pero nosotros le hacemos un llamado a todos estos saboteadores inescrupulosos y irresponsables que están atentando contra la tranquilidad del pueblo venezolano. El ministro también destacó que en los próximos días reforzarán la seguridad del metro a través de un plan en conjunto con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Otro suceso, un hombre de 44 años fue asesinado de múltiples puñaladas dentro de su apartamento ubicado en Lomas del Ávila, acá en Caracas. En las residencias Crystal Park de la calle 16 de Lomas del Ávila sucedieron los hechos. La víctima, Juan Carlos Martínez, de profesión administrador. Era buen vecino, amable y participativo. Todos los días visitaba a sus padres. El lunes no llegó a visitarlos, por lo que encendió la alarma a sus progenitores. Su padre decidió ir hasta el apartamento con una copia de la llave y al ingresar lo consiguieron dentro de la habitación sin vida con múltiples puñaladas. De forma extraoficial pudimos conocer que en la escena del crimen había signos de lucha y gran desorden. La cerradura del apartamento no estaba violentada. El CICPC lleva a cabo las investigaciones y revisa los videos de las cámaras de seguridad de las residencias. Margarita Toledo, Televen. El cadáver de un hombre no identificado fue localizado envuelto entre sábanas en la avenida principal del barrio Santa Ana, en el municipio Libertador del estado Aragua. Efectivos del CICPC hicieron el respectivo levantamiento del cadáver. Según fuentes policiales, el crimen se debió a un acto de venganza. Se cree que el sujeto fue asesinado en San Vicente, en la ciudad de Maracay, luego envuelto en sábanas, siendo trasladado posteriormente hasta un paraje solitario del barrio Santa Ana. Disturbios y actos vandálicos se presentaron en las adyacencias del mercado municipal de Tucupita, estado Delta Amacuro. La Guardia Nacional dispersó a los manifestantes con gas lacrimógeno. Distintos locales habrían sido del interés desde la turba que por sorpresa asaltó a los comerciantes. Lograron ingresar a algunos establecimientos, pero cuando cobraba fuerza la actuación de estas personas, efectivos castrenses hicieron lo propio para preservar el orden y velar por la seguridad de todos. En búsqueda de una versión oficial se intentó establecer contacto con la alcaldesa Loa Tamaronis, pero la conexión telefónica resultó infructuosa. Desde el Delta Amacuro, Luciana Peñafont, Televen. Y trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima de Puerto Ordaz acordaron la disminución de la jornada laboral por no contar con servicio de comedor. Explicaron que el monto sustitutivo ofrecido por el patrono no les alcanza para surtir sus almuerzos. Lo que nos están pagando por concepto de no tener comedor es apenas una cifra de 647.000 bolívares mensuales, que eso alcanza para 2 comidas, ya que acá en Puerto Ordaz un almuerzo cuesta 300.000 bolívares. En la relación laboral hay un principio que dice que prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Aparentemente me estás cumpliendo porque me das un monto en bolívares, pero la realidad es que eso no cubre los 22 días que yo trabajo. Detallaron que las instalaciones están en una zona industrial, por lo que salir a buscar sus comidas o traerlas preparadas de sus hogares es poco factible. En general exigieron la restitución del beneficio alimentario y el incremento de sus salarios.
ya que un trabajador saca 500.000, 300.000, 600.000 bolívares dependiendo de la semana, y un pollo cuesta 800.000 bolívares acá en Puerto Ordaz. Hemos decidido entonces disminuir la jornada laboral y hacer un conjunto de manifestaciones, porque ya la vía de diálogo y los reclamos a todas las instituciones habidas acá en la ciudad ya la hemos hecho. Esperan que su presencia diaria en el portón de esta planta ejerza algún tipo de presión sobre las autoridades responsables de esta situación. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. 2 personas fallecieron y más de 150 resultaron heridas tras un potente terremoto de magnitud 6,4 en Taiwán. En el hotel Tonshuai aún se encuentra un centenar de personas atrapadas al desplomarse los 3 primeros pisos de una parte del edificio. El terremoto, que ha dañado seriamente a 6 edificios y numerosas obras de infraestructura, tuvo su epicentro a 18.3 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien, ubicada al este de la isla junto al Océano Pacífico. Así lo informó la Oficina Central de Meteorología. 70 civiles, entre los cuales se encontraban varios niños, murieron en un bombardeo sirio contra el enclave rebelde de Guta Oriental, cerca de Damasco. Las fuerzas aéreas sirias bombardearon la localidad de Skakova, provocando la muerte de 18 niños. Guta Oriental, envuelta por las fuerzas del régimen desde el 2013, es bombardeada casi a diario. Los casi 400.000 habitantes sufren escasez de alimento y medicinas. En las últimas semanas, el régimen intensificó sus bombardeos en diversas provincias de la región. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su asistencia a la investidura presidencial del mandatario chileno Sebastián Piñera entre el 19 y 28 de marzo. Chile y Bolivia aún apelan ante la Corte Internacional de Justicia la demanda hecha por la paz de una salida al mar. Además, están enfrentados en La Haya por las aguas del Silala. En Estados Unidos, el juez que lleva el caso del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán aceptó mantener en secreto la identidad del jurado y que durante el juicio quede parcialmente aislado. La decisión está difundida por los tribunales y firmada por el juez Brian Cogan. El juicio contra El Chapo comenzará en septiembre, en una fecha aún sin precisar. Y un tribunal británico decidió mantener en vigor la orden de detención que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. El creador del portal de filtraciones Wikileaks está refugiado en la Embajada ecuatoriana para evitar ser extraditado a Suecia, donde es buscado por supuestos delitos sexuales. Un intenso tráfico vehicular se generó en Brasilia luego del desplome de un tramo de la carretera que cruza la ciudad de norte a sur. El derrumbe no dejó víctimas que lamentar, pero ocasionó daños en algunos vehículos que transitaban por la arteria vial conocida como G Grande. Según algunos testigos, la caída de la estructura generó un fuerte estruendo que atemorizó a las personas que estaban en la zona. Bueno, y la ya conocida nevada del siglo sepultó la capital rusa bajo un manto de medio metro de nieve. El temporal provocó la caída de 2.000 árboles, uno de los cuales mató a una persona, paralizó el tráfico y obligó a cancelar decenas de vuelos. Para las próximas horas se espera una caída de las temperaturas que puede llegar hasta los 13 grados centígrados bajo cero. La Torre Eiffel fue cerrada el martes a los visitantes debido al temporal de nieve que afecta a buena parte del territorio francés. Las malas condiciones meteorológicas ocasionaron retrasos en los transportes públicos. También se vieron afectadas las líneas de trenes que unen la ciudad de París con Burdeos. Ahora hablemos de deportes. Debido al incumplimiento con la emisión de boletos aéreos, los jugadores que militan en el extranjero como Gregory Vargas o David Cubillán fueron descartados de la lista de 17 elegibles con los que contará Venezuela para la segunda ventana de las eliminatorias al Mundial de China 2019. El director de selecciones nacionales de la Federación Venezolana de Baloncesto, Osvaldo Narváez, explicó que el Ministerio del Deporte estuvo al tanto de la situación desde septiembre de 2017. Agregó que la falta de respuesta por parte del Ministerio obligó a que se prepararan para afrontar los partidos ante Chile y Colombia sin varios de los jugadores estrellas, lo que conlleva a un gran riesgo.
Gigante de San Francisco retirará el número 25 del máximo jonronero de todos los tiempos de béisbol de las Grandes Ligas, Barry Bonds. El presidente ejecutivo del club, Lawrence Bayer, enfatizó que ningún pelotero de las Grandes Ligas ha vestido el dorsal 25 desde la última temporada de Barry. Agregó que es hora de retirarlo oficialmente en honor a su impresionante carrera. El evento fue anunciado para el 11 de agosto, cuando reciban al conjunto de Piratas de Pittsburgh, equipo con el que Bonds inició su carrera en 1986. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada a Olga Ramos, miembro de la Asamblea de Educación. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Bueno, como invitada está en la mañana de hoy Olga Ramos, de la Asamblea de Educación. Olga nos ha acompañado en otras ocasiones, hemos hecho siempre una aproximación en lo que es el momento educativo nacional. Digo el momento porque la dinámica nos va marcando situaciones de verdad por momentos bien difíciles y bien dramáticas para el sistema educativo venezolano, Olga, y de verdad en el marco de la crisis que vivimos, que es una crisis política, económica y social, la educación también está sellada y marcada por esa lamentable circunstancia que vive Venezuela. Entonces, te digo, ¿cómo estamos en esta apertura del año? Mira, efectivamente tenemos muchas dificultades en el sector educativo que son externas a las escuelas y que están afectando gravemente, por ejemplo, la asistencia de los muchachos. Una de las cosas que se ha incrementado como problema es la falta de transporte. Entonces, eso aunado a las deficiencias en la alimentación, a que durante mucho tiempo los niños acompañan a los familiares a hacer las colas para buscar los alimentos básicos. Hay una serie de elementos, como te digo, de contexto que están afectando la asistencia. Y la asistencia es importantísima para los niños. Pero no solamente la asistencia de los niños, sino también la asistencia de los maestros. Hemos tenido últimamente muchos reportes de maestros que no han podido llegar a las escuelas porque no tienen cómo llegar. O sea, es un problema de su traslado natural. Bueno, la logística, el problema del transporte, las tarifas, paralizar las rutas. El efectivo, por ejemplo. Si no tienes el dinero para pagar el transporte, pues no puedes trasladarte. Pero también hemos recibido información de varios lugares del país de docentes que se han ido. Sí. Algunos que han migrado del país y otros que cambian de sector porque con lo que ganan en el sector educativo no pueden mantener a su familia. Entonces ya no sirve esto de trabajar en dos escuelas o trabajar en una escuela y hacer una actividad económica complementaria, sino que se están yendo definitivamente del sistema educativo. Y eso significa que los estudiantes se están quedando sin docentes. En algunas escuelas están resolviendo, invitando a algunos padres a que tomen el lugar de los maestros, pero hay una crisis allí que no se hace evidente y si uno se pone a ver la información oficial es pura propaganda, pero no se está abordando los problemas de fondo que tenemos. Ahora, eso es la expresión o el reflejo, Olga, de lo que está ocurriendo en las universidades. Recientemente teníamos aquí al profesor Amalio Belmonte y nos daba pues un perfil, nos presentaba una descripción de lo que está pasando, alumnos que se van, cupos que están sencillamente sin ocupación, vacíos, profesores que se marchan, que se van a hacer otras cosas, que se marchan del país, que migran, en fin. O sea, también en primaria y secundaria está ocurriendo lo mismo. Así, en efecto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el sistema universitario, tenemos profesores muy bien formados que además han hecho carrera y que se han ido porque en otras universidades del mundo los aprecian y por supuesto les pagan mucho mejor. Y además tenemos muchos estudiantes que comenzaron pero que por las facilidades que han tenido o con las dificultades que se han presentado, por ejemplo, por apostillar los documentos, etcétera, pero igual con esas dificultades se han ido a otras universidades de otros países porque son buenos estudiantes y son bien recibidos. Entonces tenemos muchos jóvenes que se han ido ya profesionales a ejercer en otros países, pero tenemos a las universidades también sufriendo no solamente por la migración de profesores, sino por la ausencia de servicios básicos.
O sea, tienen los mismos problemas que tienen, que tenemos todos. Les falta agua, en algunos casos les falta luz, en muchos casos no tienen conexión a internet y en otros casos el presupuesto no les alcanza, por ejemplo, para pagar las revistas arbitradas que son parte sustancial de la investigación, o para comprar reactivos, o para renovar o reparar los equipos de los laboratorios, para comprar insumos que les sirven para hacer investigación y para hacer docencia en las universidades. O sea, hay un deterioro muy grande y no hay una respuesta seria del Estado sobre cómo se va cómo se van a resolver esos problemas para garantizar un mínimo de calidad. Claro, ahora que te ubicas en el plan universitario a propósito del planteamiento que te hice, pero un poco retornando a lo que fue el desarrollo inicial, es decir, si en el preámbulo de la educación, que es la primaria y la secundaria, está ocurriendo esto, ¿cómo puede alguien, verdad, una vez que obtenga un título de bachiller, ingresar a una universidad y formarse de la manera debida y adecuada, ¿no? O sea, las deficiencias académicas, las deficiencias profesionales, una cantidad de contratiempos allí. Sí, de hecho hay un problema de calidad que es sustancial, que se ha venido agravando en la educación básica. Yo creo que sobre eso es importante ponerle la lupa porque sigue agravándose y los muchachos siguen saliendo con menos capacidad y menos conocimientos cada vez más. Bueno, hacemos una pausa y al retorno seguimos esta conversación con Olga Ramos de Asamblea de Educación. Bueno, mantenemos nuestra conversación con Olga Ramos de Asamblea de Educación. Olga, tú decías, no hay una respuesta. El problema es ese, no hay una respuesta. Yo creo que hay un orden de jerarquización en la estructura del poder que es diferente al que tienen la mayoría de los venezolanos. Una parte en este momento de crisis está preocupada es por, no sé, encontrar comida, encontrar medicamentos, etc. El poder está ocupado en la política, en una elección presidencial. Sin embargo, temas como lo de la educación están en casi un abandono, ¿no? Sí, mira, en efecto, tenemos muchos años en los que se dice que la educación es prioridad y que hay grandes inversiones, pero que a la hora de la verdad no se invierte en lo que se debe invertir. Y, por ejemplo, en el caso de educación básica, que es obligatoria para todos, y esto creo que es importantísimo que siempre lo recordemos. Nosotros no estudiamos en educación básica ni nos graduamos de bachilleres porque nos parece chévere, es porque como ciudadanos estamos obligados. Claro. Por lo tanto, el Estado, más que con cualquier otra opción educativa, está obligado también a prestar una educación de calidad para todos, sin discriminación, pero además sin sesgo político. Y entonces hemos visto que en las últimas 2 décadas el empeño ha sido en utilizar a la educación como una plataforma para formar partidarios de una opción ideológica específica y se descuidan cosas elementales como las competencias básicas en lectoescritura, en matemática, en ciencias. Eso es secundario. Hasta en castellano. Exactamente, o sea, que los niños sepan leer y escribir, que aprendan a redactar bien, que aprendan a comprender textos, que aprendan a resolver problemas, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a conocer científicamente lo que sucede, a interpretar científicamente lo que sucede en su entorno. Esas son cosas como secundarias. Se hace mucha propaganda con las canaimas, pero por ejemplo no hay conexión a internet y lo que se trabaja en las canaimas está restringido a unos contenidos producidos por el propio gobierno con el mismo sesgo que tiene la colección Bicentenario. Entonces, a la hora de la verdad, se entretiene mucho el sistema educativo con cosas poco relevantes. Por ejemplo, recientemente las escuelas recibieron una circular en la que se les instruía qué era lo que tenía que hacer en estos días por los carnavales. Y entonces decía que había que celebrar con carrozas y desfiles. Y la gente en las escuelas se pregunta, pero con carrozas, desfiles y además disfraces típicos venezolanos. Y la gente se preguntaba, pero disfraces, carrozas, desfiles, y si no tenemos el PAE, por ejemplo, si no tenemos maestros, si no podemos llegar a la escuela porque no tenemos cómo pagar el transporte,
¿cómo vamos a estar organizando desfiles de carroza? O sea, una cosa que está totalmente divorciada de la realidad. No, y además los recursos, Olga, ¿cómo van a organizar desfiles de carrozas, disfraces? Se van a sacar los padres el dinero que lo poco que tienen lo están dedicando a comprar comida porque ya ni medicamentos consigue. Parece absolutamente paradójico. O sea, nos promueven una fiesta que no está en un marco de crisis terrible como vive el país. O sea, eso parece absolutamente... ese contraste no parecería tener sentido. No, parece... Como para olvidarnos, vamos a evadirnos de la realidad que vivimos organizando carrozas y vistiéndonos de tal o cual forma, ¿no? Sí, no, y además hay un problema que se evidencia con ese tipo de circulares mandadas a última hora, por cierto, que es que hay una programación y uno puede estar en desacuerdo con el currículum establecido y puede tener críticas, pero se supone que los maestros pueden planificar todo el año. Y aunque el ministerio se ha basado fundamentalmente en lo establecido en la colección Bicentenario, que es deficitario, uno podría decir, bueno, ese es el currículum y sobre ese se trabaja, pero es que está el currículum y una serie de instrucciones ministeriales o viceministeriales, depende de quién las envíe, que te cambian la programación sin ninguna preparación y con muy poco tiempo. Te la mandan, por ejemplo, del viernes para el lunes, y eso hace que la dinámica en las escuelas, que debería ser una dinámica de planificación y evaluación continua, ¿está funcionando el aprendizaje? ¿No está funcionando? ¿Cómo hago para mejorarlo? Esa es la flexibilidad ¿Se está cumpliendo natural. el cronograma escolar, Olga, hasta ahora? ¿O bueno, es también tan desordenado como lo que me estás planteando? Sí, en efecto ha estado algo desordenado y afectado por las elecciones. Sí. A mí me preocupa este anuncio de una próxima elección porque no está contemplado en el Entonces, cronograma. otra semana más de pérdida de clases. Exacto, y no está contemplado en el cronograma inicial. Si estuviera contemplado, uno diría, bueno, está contemplado y aquí estos días se van a recuperar en tal momento o de tal manera, se ajusta la planificación, pero... no sabemos si va a haber, bueno, sí, una elección, pero que sea lo antes posible, interrumpimos el año escolar, pero eso no nos importa, porque la educación no es lo más relevante, no es lo realmente prioritario, o sea, podemos interrumpirla por cualquier cosa y lo que sucede allí, lo más grave... Lo jerárquico es lo político, ¿no? No, pero además lo más grave es que ese tiempo perdido no se recupera de ninguna manera, ni se hace el esfuerzo para que ello suceda. Ahora, no ha habido ninguna respuesta frente a todo esto. Ahora, ¿qué piensas tú que debe estar pensando quienes están al frente del Ministerio de Educación sobre cómo va a transcurrir este año escolar con tantas dificultades? O sea, simplemente transcurre, cumplimos, los pasamos a los niños de un grado a otro, si no ven tales o cuales materias, pues tendrán que ir a la universidad. Como no resisten las universidades autónomas ni las privadas, los meteremos en las universidades hasta que nosotros hemos creado, y así. Pues así creo que lo que está sucediendo es como la visión superficial de lo que significa la formación en la vida de las personas. Tú estás estafando a los ciudadanos al someterlos, y fíjate que no digo ofrecerles, sino someterlos a una educación de muy baja calidad y con muy poca pertinencia para sus vidas, que es lo que ellos van a tener como base para la ciudadanía, para la producción, para el desarrollo espiritual, para el desarrollo físico, para el desarrollo emocional. Eso efectivamente no es una estafa a nuestros muchachos, y cuando ellos lleguen y traten de trabajar en el futuro o traten de cursar una carrera, como sucedió ahorita con los jóvenes que entraron a las universidades este año, que no tenían los conocimientos básicos para poder cursar el primer año de matemática, por ejemplo, lo que vas a generar es una frustración y una incapacidad de poder desarrollarse plenamente en su vida. Eso es una estafa, y eso, además de violar el derecho a la educación, es ilegal. Sí, bueno, gracias por estas reflexiones, porque lo que nos queda en el camino y que hemos asumido es pensar y reflexionar un poco sobre todas las cosas que están pasando en Venezuela. Olga, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Amigos, una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mil y les recuerdo que a partir de este momento usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram, o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter.
Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que los cantantes Laura Pausini y otros artistas italianos inaugurarán el Festival de San Remo en su edición número 68. Il Volo, Laura Pausini y Gianna Giannini serán quienes inicien esta edición del Festival de San Remo, que se llevará a cabo en mayo en Lisboa, Portugal. Asimismo, el Teatro Ariston de San Remo abrirá su telón desde hoy para acoger la actuación de la cantante Laura Pausini, quien está en plena promoción de su nuevo disco y presentará su nuevo sencillo para el deleite de todos sus seguidores. Ahora les contamos que Yandel y Maluma estrenarán videoclip este viernes. A través de las redes sociales, los intérpretes del género urbano compartieron imágenes del material audiovisual titulado Solo Mía, el cual será estrenado este viernes, el 9 de febrero. Por su parte, el colombiano Maluma confesó que es un gran admirador del cantante puertorriqueño, pues escucha sus canciones desde que era un adolescente. En el clip que compartió el cantante Yandel en su cuenta de Instagram, se puede apreciar a los artistas en unos túneles iluminados bailando acompañados de diversas modelos posando ante las cámaras. Y pasamos a otra noticia y les contamos que una empresa estadounidense se encuentra subastando unas botas y un piano utilizados por el fallecido cantante Prince. La organización americana ha sacado una colección de objetos empleados por el artista para ofrecerlas al mejor postor. La casa de subasta reveló que ambos implementos son de color púrpura y que pertenecían al entorno personal de este cantante. Asimismo, la subastadora indicó que tiene planificado licitar otros objetos como unos pantalones, una chaqueta y una sesión de fotografías que realizó este intérprete para la revista Rolling Stone. Y continuamos con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, quienes apoyaron a una mujer a luchar contra el cáncer. Los actores colaboraron con Gemma Nuttall, una joven de 29 años a quien le fue diagnosticado cáncer de ovario. A la joven le dieron pocas semanas de vida, pero decidió no darse por vencida y por eso creó una página para recaudar fondos y así poder realizarse el tratamiento en un hospital en Alemania. Los artistas se enteraron de esta noticia y le dieron el dinero que le faltaba. 5 meses después, Gemma ha anunciado que se ha librado de esta grave enfermedad, por lo que decidió dar gracias a sus donantes y escribió: "No puedo agradecer lo suficiente a Kay y Leo. Sin sus donaciones y el público, mi historia sería muy diferente". Y ahora seguimos con Robert Pattinson, Isabelle Huppert y Joaquín Phoenix, quienes animarán el Festival de Cine en Alemania. El concurso alemán de cine en su edición número 68 contará con la presencia de estos grandes actores, quienes se encargarán de animar el evento. Además de mostrar buen cine, se abordará el debate en torno a Me Too, campaña organizada por más de 300 mujeres de Hollywood en demanda en contra de los abusos sexuales. En la ceremonia se presentarán un total de 19 películas de diversos países, quienes compiten por el premio Oso. Recordemos que el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como la Berlinale, es una prestigiosa gala de cine internacional que se celebrará en la ciudad de Berlín, Alemania, y se llevará a cabo del 15 al 25 de este mes de febrero. Ahora les contamos que Quentin Tarantino reveló que Uma Thurman casi perdió la vida en el rodaje de la película Kill Bill. El productor estadounidense reveló que la actriz sufrió una enorme presión por todo el equipo técnico en la realización de la cinta cinematográfica. Asimismo, manifestó que él fue una de las personas que presionó a Thurman sin ni siquiera haber chequeado la escena que tenía que realizar en uno de los capítulos donde el artista conducía un vehículo a alta velocidad. De esta manera, Tarantino asumió toda la responsabilidad y expresó que ese error ha sido uno de los mayores remordimientos de su vida. Y Bryan Cranston reveló que no desea firmar más autógrafos. El actor estadounidense indicó que se siente abrumado cada vez que algún fanático se le acerca a él, ya que no respetan su espacio personal ni familiar. El artista compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde expresó lo siguiente: "Es necesario para mí resguardar la integridad de mi familia. Necesito respirar, sentirme libre, porque además es un derecho que tengo como ser humano. Agradezco todo el cariño recibido por ustedes, pero esto es más importante decirlo".
Y ahora tenemos que la colección de perfumes de Kim Kardashian sumó $10 millones en solo 4 días. La cantidad inicial de 300.000 fragancias se agotaron en poco tiempo luego de su lanzamiento. A pesar de que toda la campaña publicitaria fue organizada a través de las redes sociales, sin embargo, aún queda a la venta el perfume original llamado Crystal Gardening. La nueva línea contiene aromas como Bae, Eve y Ray RD, haciendo alusión a la amistad incondicional. Finalizamos las informaciones con Wisin y Yandel, quienes volverán a juntarse para una gira mundial. Tras 5 años separados, los reggaetoneros anunciaron que se reencontrarán este año para una gira de conciertos, además de presentar nuevas producciones musicales. El tour comenzará el 31 de marzo de este año. Asimismo, los puertorriqueños anunciaron que las demás fechas se revelarán muy pronto. Recordemos que recientemente los cantantes lanzaron colaboraciones musicales que incluyen temas como Antes y Todo Comienza en la Disco, en el que cuentan con la participación del también reggaetonero Daddy Yankee. Y antes de finalizar, les comentamos que el día de ayer el zar Osmel Sousa presentó su renuncia a la organización del concurso de belleza más importante de Venezuela luego de 40 años de trayectoria. Si usted desea ampliar esta y otras informaciones, los invito a sintonizar nuestras emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. ¡Feliz día, Venezuela! Bien, estamos aquí hablando de otra cosa, ¿no? De la longevidad y de la reina Isabel II, que tiene 63 años en el trono récord, ¿no? También, bueno, ustedes se combinaron hoy. Claro, recordando a ellos dos. La cantante lírica Fedora Alemán, que falleció, sí. 105 años. 105 años tenía la señora Fedora Alemán. Bueno, su familia, nuestra palabra de pesar, a sus hijos. Así es. También en este caso. Bueno. ¿Cuál será el secreto para vivir tantos años? Debe haber, bueno, hay un factor genético, creo yo, pero también en estos tiempos la gente se cuida más en la alimentación, los ejercicios, el ejercicio, todo eso influye. Bueno, la alimentación es importantísima, importantísimo, y bueno, esta gente se alimentaba muy sanamente, cosa que no hacemos estas generaciones. Sí, bueno, algunos y otros no, algunos se cuidan, otros no se cuidan, en fin, pero bueno. Y lo importante es ser feliz y sonreír. Sí, a pesar de los pesares, hay que sonreír. Hay que sonreír. Bueno, así será, si traes tu recomendación. Así es. Feliz día, Venezuela. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.